Auspicia a Impacto Económico. Y hoy tenemos una forestación alrededor de 550 hectáreas. Esto en realidad no lo hago para mí, no, lo hago para la comunidad, lo hago para la familia, para mejorar el medio ambiente, ¿verdad? Microtrack. Estudio Contable Carlos Soto. Colaboramos en el crecimiento de su empresa. Atención personalizada, consultoría y asesoría en tributación. Consultas info@estudio-mediosoto.com.ar. Celular 299-402-3425. Tercer bloque de Impacto Económico. Acordate que podés ver todas las entrevistas del programa en nuestro canal YouTube. Te podés suscribir. Activando la campanita te van a llegar las notificaciones de los nuevos contenidos y también podés leer nuestra revista en impactoeconómico.com.ar, acceder a la información de la actualidad empresarial, capacitación y artículos de opinión. El objetivo, agregar valor a la comunidad empresarial y de profesionales de la región. La pobreza en la Argentina es un problema que se agrava constantemente. El nuevo índice publicado marca un 42% de pobreza. Hay más chicos pobres que no pobres. La indigencia alcanza al 10%. Un problema al que hay que darle una respuesta urgente y para eso hay que empezar con las ideas. ¿Cuáles son las ideas que aplicadas nos han llevado a desbarrancarnos en estos niveles de pobreza y, como siempre buscamos hacer, plantear propuestas que signifiquen una solución al tema? Para ello convocamos a Juan Manuel Morales, es licenciado en Administración y magíster en Economía. ¿Cómo estás, Juan Manuel? ¿Qué tal, Daniel? Gracias por la invitación. No, un gusto, como siempre, contar con opiniones calificadas. Bueno. ¿Cómo evaluás y cómo analizás el tema de la pobreza? ¿Por qué tenemos estos niveles escandalosos? Bueno, a ver, creo que hay que empezar diciendo que el mundo ya encontró la solución a la pobreza, ¿no? Si vos analizás hace un tiempo la cantidad de gente que era pobre en proporción a la población y tomás los números actuales, la pobreza extrema hoy está en el orden del 10% de la población mundial, ¿no? Entonces, vemos que el mundo ya encontró esta solución y la se está aplicando en muchos países. ¿Cuál es la solución? Se llama crecimiento económico, ¿no? La economía cuando crece saca gente automáticamente de la pobreza. Y en este campo es donde Argentina tiene su principal flagelo, su principal obstáculo, ¿no? Argentina es uno de los países de la región que menos creció en los últimos 35 años, después de Venezuela es el que menos creció en los últimos 35 años, y si yo tomo cifras del 2012 al 2018, por ejemplo, vemos que el PBI per cápita de Argentina cayó un 8%. O sea, eso es un pedazo de torta cada vez más chico para cada uno. Exactamente, o sea, tenés una torta cada vez más chica y además tenés cada vez más población, claro, ¿no? Claro. Por lo tanto, cuando vos dividís la cantidad de riqueza que genera un país por la cantidad de habitantes, te da el PBI per cápita. Y eso nos indica que en los últimos años fue cayendo. Del 2012 al 2018 cayó 8%, pero lo curioso es ver qué ha pasado con esto, con nuestros vecinos, ¿no? En este sentido. En este sentido ves que Perú, en el mismo tiempo, el PBI per cápita creció 23%. En Uruguay creció 16%, en Chile creció 13%, en Colombia creció 16%. Entonces, lo que ves es que Argentina va a contramano de la región en este sentido, en que no crece, no puede despegar económicamente y eso hace que más gente esté en la pobreza. Ahora, ¿qué estamos haciendo mal, Juan Manuel? Bueno, lo que estamos haciendo mal básicamente es pensar que el Estado sistemáticamente tiene la solución a estos problemas. Pensar que de la economía se tiene que empujar del Estado, que hace falta más Estado. A Argentina hoy le sobra Estado. El problema de Argentina es que el gasto público de los 3 niveles del Estado en relación al PBI es del 46%. Nuestros vecinos tienen un gasto público promedio del 29% en relación al PBI, ¿no? Estoy hablando de Latinoamérica y el Caribe. 46% el gasto público de Argentina, 29% el de nuestros vecinos. O sea, el Estado argentino en sus 3 niveles gasta mucho más que el promedio de nuestros vecinos. Y eso es un peso. Esto es un peso, pero mira, quiero redondear esto porque mucha gente piensa, dice, bueno, pero los países desarrollados gastan más. Bueno, los países desarrollados de la OCDE, los países de mayores ingresos de la OCDE, tienen un gasto público promedio del 44% de su producto.
y nosotros del 46%. Es decir, nosotros aún gastamos más que un país rico. Claro. ¿No? Sí, pero además en esos países tienen inflación casi cero, Tienen seguridad jurídica. 4 o 5 veces más ingresos, ¿no? Claro. Ese es el problema. Nosotros estamos cargando a un Estado, a un país que no lo resiste, ¿no? Y ese es básicamente el problema. ¿Qué pasa? Lleva a que el gobierno argentino abuse de los medios de financiamiento. Es decir, ¿cómo puede financiar un tamaño Estado? Bueno, con emisión monetaria, financia el déficit, sube los impuestos cuando no alcanza y además con endeudamiento. Y claro. nosotros lo que vemos es que ese mix Argentina ya tiene está completo, digamos. Tenemos una inflación, la segunda o tercera más alta del mundo, estamos entre los 5 primeros. Sí. Tenemos la segunda presión tributaria más alta del mundo. Y después tenemos un tema de deuda fenomenal, ¿no? Que se ha renegociado, pero todavía está el tema del FMI. Entonces, ¿esto qué afecta? Afecta al nivel de inversión de Argentina y hace que Argentina sea un mal lugar para hacer negocios. Como Argentina es un mal lugar para hacer negocios, no hay inversión. Y si no hay inversión, no hay productividad. Si no hay productividad, no hay bienes y servicios que Argentina produce. Y ahí está el problema de la pobreza argentina. Hoy Argentina invierte en relación a su PBI 13% del producto. Claro. Que eso, discúlpame, no sí. alcanzamos a reponer lo que se gasta. Exactamente, digamos. no alcanzás a reponer el capital que se te va Es como un desgastando. camionero que no puede cambiar las cubiertas y en Exacto. un momento no va a poder seguir circulando. Exacto, vos más o menos para mantener el nivel de inversión necesitas 15-16% del producto para reponer todas las maquinarias que se van desgastando, que se van amortizando. Argentina ni siquiera llega a eso. Es decir, que en términos brutos hay una desinversión. Claro, ¿no? claro. Para que Argentina pudiese crecer necesita una inversión en torno al 20, al 25% del producto. Ahora, ¿por qué no se invierte? Primer problema que hay que solucionar es el tema, o sea, esto es un combo de medidas Claro, que hay que hacer, claro. ¿no? Nada se puede solucionar sin el resto, pero digo, el problema de la emisión monetaria y la inflación, eso es un tema fundamental porque el ahorro es la base de, Claro. de la producción y de Claro. la capitalización, ¿no? Sí, sí. Sin ahorro no hay inversión, no hay crédito disponible. Exactamente. Y Argentina no tiene moneda, por lo tanto no puede tener ahorro y eso impacta en su nivel de inversión. Por el otro lado, Argentina es un mal lugar para hacer negocios. Argentina tiene hoy 165 impuestos. Sí, una cosa. Una cosa de loco, pero lo más curioso es que el 90% de la recaudación lo hacen 11 impuestos. Es decir, te están sobrando más de 150 impuestos. Y eso que es carga burocrática para las pymes, Claro. para las empresas, El costo de cumplimiento. costo de cumplimiento. Después tenés una cuestión, obviamente, de inflación legislativa. O sea, tenés muchas Claro. leyes, muchas regulaciones que hacen que las leyes tendrían que ser de carácter general y sencillas, ¿no? Cada ley que hace una excepción para algún sector es una cuestión que genera problemas, ¿no? Claro, porque el tema son esas leyes que te generan cantidad de trámites, tiempos, costos, o sea, obstáculos para el que quiere emprender, invertir y producir. Sí, exactamente. Son todas regulaciones. Hay un índice que se llama Doing Business, Claro. ¿no? Que elabora el Banco Mundial y dice, bueno, ¿qué facilidades de negocios hay a la hora de hacer negocios en cada país? Bueno, y Argentina tiene muchísimos trámites en relación a nuestros países vecinos. Ni siquiera nos estamos comparando con países de altos ingresos, ¿no? Con nuestros vecinos. Y después otra cuestión de Argentina es la necesidad de abrirse al mundo, ¿no? Cuando Claro, tal cual. si se logra hacer algún momento un paquete de medidas que contemple una reforma monetaria, como estábamos diciendo, una reforma del Estado, que achique, que reduzca el gasto público y permita a su vez bajar impuestos, una reforma previsional, Laboral. vos necesitas abrirte al mundo, ¿no? La oportunidad de las pymes argentinas son los 7.500 millones de habitantes que tiene el mundo, no los 40 millones de Argentina. Claro, tal cual. Eh, Claro, porque la posibilidad de venderle al mundo, a otros países, va a hacer que haya más inversiones para producir más y cuando invertís para producir más tenés que contratar más gente. Exactamente, sí. Y también hay que tener en cuenta algo, no hay país que le venda al mundo sin que le compre. O sea, los Claro. países más exportadores son los más importadores también. ¿No? Hoy el mundo está conectado, no existe esto de se hace todo, Claro, tal cual. vivimos con lo nuestro, Sí, eso tal no cual. existe. Claro, porque vos fíjate que mismo desde el gobierno plantean la necesidad de exportar. Ahora, para exportar vos tenés que importar, por ejemplo, insumos, maquinarias. Me comentaban de un estudio aduanero de la zona que cuando vos pedís importar un repuesto, por ejemplo, la Secretaría de Comercio tarda 2 meses en responderte si vos podés o no. Imagínate, acá por el petróleo, necesitas un repuesto por una máquina. Bueno, sí. un ejemplo concreto, ¿no? Sí, el problema de competitividad que te genera Claro.
Y bueno, hace que Argentina no sea un lugar apropiado para hacer negocios. Y creo que esa es la principal causa de la pobreza, ¿no? Argentina tiene bajo nivel de inversión, tiene baja productividad y eso implica que Argentina no crezca en términos económicos y no puede sacar gente de la tal pobreza. cual. Yo acá veo dos líneas de acción. Una, generar consenso en la sociedad civil en torno a los beneficios de la libertad económica. Hay otro índice que se llama, justamente vos lo conocés, el índice de libertad económica, que te muestra que a más libertad, mejor nivel de vida. Todavía hay una parte de la población que cree que esto se soluciona con más Estado, como decías vos, y en la clase política, en una parte de la clase política, tiene que haber una determinación de encarar reformas profundas, ¿no? Sí, tal cual. Creo que es una cuestión política, ¿no? Económicamente uno puede entender cuáles son las medidas que hacen falta, ahora sin una determinación política que sea generalizada, porque esto también requiere consenso. Claro, tal cual. Es muy difícil. Para eso también, como vos decías, creo que estas reformas tienen que salir incluso de la sociedad hacia arriba, ¿no? La gente tiene que empezar a demandarlas claro. y tiene que entender cuál es el tema y tiene que entender también que estas cosas no son imposibles, porque muchas veces nos hacen creer, no se puede bajar el gasto público en recesión porque eso es perjudicial y generaría aún una crisis más grande. Eso no es cierto. Yo acá te traje algunos ejemplos, si querés te los menciono. Dale, cómo no. Pero en el caso de Suecia, tras una crisis muy grande que tuvo en la década de los 80, a partir de los 90 empieza una reforma del Estado. Sí, privatizó varias empresas. Sí. En el 93, el gasto público de Suecia era 68 puntos del PBI, ¿no? Equivalente a 68% del PBI. En el año 2000 lo redujo a 53, es decir, 15% menos de gasto público en relación al producto en 7 años. Irlanda, un país que era de los más pobres de Europa hace 30 años, hoy es uno de los países más ricos, tiene un gasto público del 29% en relación al PBI. Portugal, recientemente, el modelo que le gusta al presidente, en el 2014 inició una baja del gasto público de 8 puntos del PBI, pasó del 52% al 44% en tan solo 4 años. Un ajuste bastante importante que le permitió volver a crecer. Y por el otro lado, tenemos casos, por ejemplo, de países africanos que ya nos están igualando el PBI, ¿no? Nosotros siempre nos comparábamos con Europa, después nos empezamos a comparar con nuestros vecinos, ahora nos tenemos que comparar con África. Países como Botsuana tienen un nivel de PBI per cápita muy parecido a Argentina. ¿Cómo lo lograron? A través de bajo gasto público, bajo nivel de endeudamiento del Estado, seguridad jurídica y bajos impuestos. Esa es la clave de Botsuana, un país africano que ya nos iguala y si sigue así nos va a pasar en PBI per cápita. Juanma, gracias. Yo siempre digo, las soluciones existen, la evidencia lo demuestra, el punto es que tenemos que identificarlas y llevarlas a la práctica en nuestro querido país, ¿no? Exactamente, y para adelante. Gracias por tu aporte. No, gracias a vos, Dani. Pausa y último bloque, ya venimos. La forma de contratar y buscar empleo cambió. Hoy más que nunca necesitamos que se crucen esos dos mundos, porque cuando eso ocurre, se construye progreso. Si tu empresa necesita contratar personal o si te encontrás en búsqueda de trabajo, podemos ayudarte. Sánchez Salas, Recursos Humanos. Visita nuestro portal de empleo www.estudiosánchezsalas.com.ar. Ya sea que estés en Salta o en Ushuaia, en una gran ciudad o en el campo, ellos están ahí. Los productores asesores de seguros, para darte la tranquilidad que necesitas cuando la necesitas. Están cerca y están siempre. Y hoy más que nunca queremos agradecerles por seguir conteniendo a nuestros más de 7 millones de asegurados. Estamos. Sancor Seguros.